Y acá. Buenas tardes. Me encantaría escuchar a alguien. Buenas tardes. Buenas. A ver, un segundo. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas Sí, tardes. perfecto. Sí, se Yo estoy escucha. acá hace 15 minutos Sí. esperando. Perfecto. No sé qué pasó, pero bueno, por lo menos va a ser más. A mí me gustaría ver gente acá, Dayana, Silvina, Rocío, que puedan conectar o por lo menos el audio para hacer un poquito más interactiva esta reunión. Esperen que me dio frío. Bueno. No sé qué pasó, pero bueno, parece que se habían olvidado de nosotros. Bien. ¿Cuánta gente? Oh, Dios. No se escucha. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí. Porque acá me pusieron no se escucha. Bueno, no sé por qué dice no se escucha. Bien, a ver si hay gente esperando. No, están todos. Bueno, vamos a tratar de ir porque tenemos clase hasta y media y la verdad, bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando de modos de adquirir la posesión y nos habíamos quedado en tradición? La habíamos tipificado como un acto jurídico. A ver, esperen que me hablan de la facultad. Ya está. La habíamos conceptualizado como un acto jurídico, la encontrábamos en el código, que lo tengo acá, en el artículo 1924, no lo vamos a leer de nuevo, pero lo que sí quiero recapitular para poder seguir con las dos excepciones que nos faltan, es, o sea, que les quede claro, para que haya tradición, debe haber siempre, ¿alguien se acuerda qué cosa sí o sí? Actos materiales. Exacto, actos materiales. No pueden faltar los actos materiales. Puede ser que haya actos materiales del que entrega, o sea, del tradens, y del accipiens, o sea, actos materiales de las dos partes. Ejemplo típico es cuando nosotros vamos a hacer una compra, el vendedor nos entrega la mercadería y nosotros la recibimos. Ahí tenemos actos materiales de las dos partes, ¿sí? Acto de entrega y acto de recepción. Dos actos, dos voluntades, tanto la de quien me entrega la cosa, de entregarme, hacerme tradición justamente, y del que recibe, de recibirla. Puede ser que los actos materiales sean solo del que entrega y que el que recibe tenga una actitud más pasiva, de asentimiento, nada más. Esto es en el mismo caso cuando el vendedor pone, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de la teoría de la custodia? Supónganse que voy a comprar a, no sé, alguna de estas grandes casas un electrodoméstico y una heladera, que no me la entregan, sino que la pago y me la van a entregar en mi casa. ¿Se acuerdan la teoría de la custodia que implicaba que yo no tenía un contacto material directo, sino que el tradens la ponía en un lugar de la esfera de mi custodia, ¿sí? Aunque yo no la reciba en la mano, puedo yo estar no en mi casa, en el trabajo, pero quedamos que el lunes a las 3 de la tarde me la entregan la heladera en mi casa. Ahí tenemos, fíjense, acto solo del vendedor, y en realidad hay un asentimiento del que va a recibir la cosa, ergo se va a convertir en poseedor o tenedor. Después podemos tener actos materiales, puede darse el caso de que haya actos materiales solo del que recibe con asentimiento del que entrega. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo? En este caso, ¿sí? ¿Algún ejemplo doméstico? ¿Nada? Vamos, piensen. Así no hablo yo sola como los loros. Actos materiales solo del que
recibe la cosa, el que se convierte en poseedor o en tenedor. ¿Una herencia? No, más simple. A ver, cuando voy al supermercado, por ¿La ejemplo, entrega de una compra? No sé. cuando voy, actos materiales solo del que se transforma, del que adquiere la posesión de las cosas. ¿Puede ser Le el doy- pago? No, acto material de recepción de la cosa. Piensen, es más simple, no se enrosquen. Les doy una pauta. Cuando voy al supermercado, cuando me paro enfrente de un kiosco y me compro caramelos, ¿cómo es la operatoria? Pago y me dan la cosa. Pago y recibo. Pago y recibo, yo voy a la caja y le digo a la chica de la caja del Toledo o del disco, quiero llenarme todo el carrito, tomá, anda, le doy la lista. ¿Cómo funciona? Compro y pago. No Voy a ir compro. seleccionando los productos. A ver, tal cual. A ver, estamos hablando de acto material. Simplifiquemos. ¿Cuál es el acto material que yo efectúo en el súper con el carrito por las góndolas? O yo odio ir a comprar, no lo hago. Lo hace mi marido, pero bueno, supongamos. Elegir el Cuando producto. vas al supermercado, ¿qué hago yo? Me paro frente a las galletitas. Seleccionas el producto. Autoservicio, Le claro. digo, Seleccionas el producto. y le digo al vendedor, al dueño del disco, o al señor Coto, señor Coto, venga, entrégueme el paquete de galletitas. Les estoy dando un ejemplo burdo. No, lo elegís, lo seleccionás. Autoservicio, lo agarro. Exactamente, hay Lo actos agarrás materiales y de lo pones en quién. el changuito. Exactamente. Mías. Ahí tenemos actos materiales de tradens y accipiens, no, solo actos materiales del que se va a convertir en poseedor. ¿Se entiende? Obviamente que se presupone el asentimiento del dueño del supermercado porque los puso a disposición. Entonces yo voy tomando, lo mismo que cuando voy a un kiosco, me paro y vieron que están todas las golosinas. Yo tomo, ahí el acto material es del que adquiere la posesión, lo toma, nadie le entrega, pero sí hay un asentimiento tácito del dueño del kiosco que me lo deja tomar. ¿Entienden a qué voy o se complicaron mucho? Les he dado 3 ejemplos, les di 2 ejemplos y les hice pensar en el tercero para que ustedes se den cuenta que para que haya tradición, que es un acto, estamos en derechos reales, pero estamos hablando de algo bien concreto. La tradición como acto, acto de entrega y acto de recepción. Lo llevamos a la vida cotidiana y se da así. Compro, no me voy a una escritura, a una inmobiliaria, a una escribanía donde voy a tener, no les hablo de inmueble para que lo concretice, les hablé de cosas domésticas. Cuando yo compro una heladera o un televisor, no me lo cargo. Entonces no hay actos de entrega en el momento y de recepción. Lo pagaré, me lo llevarán a mi casa y habrá acto solamente, hay un acto material, el señor no sé, de Frávega me lo deposita en mi casa, en la esfera de mi custodia. Les digo esto para que vean cómo concretizamos todos los conceptos jurídicos que vamos viendo. Si hablamos de esto de esfera de la custodia, para que no se les desdibuje o les resulte áspero, lo llevamos a la vida cotidiana, les repito. Entonces, la esfera de la custodia no es más ni menos que cuando el señor de Frávega me lleva la heladera a mi casa. Lo pone dentro de la esfera de mi custodia, no me entrega la heladera y yo la cargo. Hay solo actos materiales del tradens y yo accipiens daré el asentimiento. Fíjense que acá hablamos de esfera de la custodia, de corpus en sentido amplio. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando se adquiere la posesión necesitamos corpus y animus, y conceptualizamos el corpus no como agarrar la cosa, aprenderla solamente? Podré aprenderla, podré estar dentro de la esfera, podrán poner a disposición la cosa sin que yo tenga un contacto directo, esta posibilidad física de asirla. ¿Me entendieron? Bueno, todo esto es el preámbulo de lo que vamos a ver ahora. Yo lo que necesitaba es que a ustedes les quede claro
que debe sí o sí, para haber tradición, para que se dé este acto jurídico que tiene consecuencias jurídicas, que cuál es la primera en este tema, ponerme en la relación de poder, sea tenencia o posesión. Yo les digo, en el transcurso de la clase les hablo de posesión, para simplificar, pero cada vez que hablemos de posesión, ustedes lean también tenencia, como todos y todas, bueno, más o menos lo mismo. Bien. ¿Por qué llegamos hasta acá, o por qué paré en esto? Porque ustedes tienen que ver dos excepciones a la tradición, es decir, dos situaciones puntuales en las que se va a adquirir la posesión, o se va a adquirir la tenencia, o ya van a ver, se va a cambiar el tipo de relación de hecho que yo tenga con la cosa, porque puede ser que sea poseedor y me baje a ser tenedor, o al revés, sea un tenedor y me convierta en poseedor. Acuérdense que lo que distingue la tenencia de la posesión es que en una existe el animus domini y en la otra reconozco que si bien tengo el corpus, mi animus es reconocer que la cosa no es mía, que estoy ejerciendo la posesión en nombre de otro, soy tenedor. ¿Esto lo tienen claro o hay dudas? Porque si no, no podemos seguir. Bien, entonces, hay situaciones en las que para yo iniciarme en esta relación posesoria de forma bilateral, no se va a requerir de actos materiales. Se las denomina excepción a la tradición. ¿Por qué? Porque yo les digo, para adquirir la posesión o la tenencia de forma bilateral, voluntariamente, por supuesto, debe haber dos voluntades y actos materiales y bla, bla, bla. Se requieren estos actos, y está acá la tradición como un bloque gigante. Hay momentos, un par de situaciones en las que no necesitaré actos materiales. ¿Cuál es el fundamento? Se los digo ya: la economía, la practicidad, los desplazamientos inútiles. El denominador común es que la cosa la tiene ya el que se va a convertir en poseedor. O el que se va a convertir en poseedor el tenedor se la tendría que pasar al poseedor y el poseedor a otro poseedor. Bueno, ahora lo vemos. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que no hay actos materiales porque no se requieren. Perdón, ¿podría repetir las excepciones? No, miren, artículo 1892. 1892, esperen que lo busco en el código, se los voy a leer. 1892. Bien. Espera, infine. Tiene 3 párrafos. Vamos a leer el segundo párrafo de este artículo. Fíjense que el segundo párrafo de este artículo empieza diciendo: la tradición posesoria. ¿Y por qué dice la tradición posesoria? Porque acuérdense que nosotros vimos la semana pasada, creo, que la tradición, o sea, este acto jurídico de entrega, no solamente juega en materia de posesión. Vimos que cuando hablábamos de obligaciones, había un momento en que se efectuaba la tradición, con las obligaciones, ¿se acuerdan? Las obligaciones de dar, con los contratos reales. Por eso nos habla de la tradición posesoria. No nos dice la tradición como modo de dar cumplimiento a las obligaciones de dar. O no nos dice la tradición como forma de perfeccionar los contratos reales. Acá nos dice la tradición posesoria. Es el modo suficiente. Si voy muy rápido me dicen. Es el modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Esperen que quiero ver algo. Se lo voy a leer del 1923, que es de modos de adquisición, porque en realidad el artículo 1892 nos habla de adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad, pero de los derechos reales, un grado más. Estos prácticamente se duplica en este artículo 1923,
que habla de modos de adquisición de la posesión. Entonces vamos a verlo mejor de acá. No es necesaria la tradición, no es necesaria la tradición cuando la cosa, se los leo así y después lo explicamos, lo desmenuzamos. Cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste pasa la posesión a quien la tenía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro, quien la adquiere desde que el tenedor queda notificado, de la identidad del nuevo poseedor. Si tienen el código en la mano, hagan una llave, y desde que empezamos a leer hasta este punto, pónganle traditio brevi manu, porque acá es donde está la traditio brevi manu legislada, en este artículo y en el 1892. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora lo explicamos, pero... No, está bien. Gracias. Bien. A continuación sigue el constituto posesorio. Estos dos institutos estaban en el Código de Vélez legislados en forma separada. El constituto posesorio, ya ni me acuerdo el artículo, estaba en el artículo, bueno, como un modo, como una de las, cuando Vélez enumeraba las clases de tenedores, enunciaba el constituto posesorio. Ahora están comprimidos los dos en un mismo artículo. Tampoco es necesaria cuando, o sea, ¿qué es lo que no es necesaria? La tradición, la entrega, cuando el representante del nuevo, cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en representante del nuevo poseedor. Por eso se llama constituto posesorio, ¿ven? Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en representante del nuevo poseedor. Ahora pasamos a traducir esto. En estas situaciones no son necesarios los actos materiales, porque acá alguno de los involucrados tiene la cosa, tiene el corpus, ¿sí? Fíjense en la traditio brevi manu, ¿sí? No es necesaria. La traditio brevi manu, acá son dos tipos de traditio brevi manu. Se llama la propiamente dicha, que está en la primera parte del párrafito, y la traditio brevi manu por indicación. Ahora las analizamos. No es necesaria la tradición cuando la cosa es tenida a nombre del propietario. Cuando yo digo la cosa es tenida a nombre, eso se resume en una sola palabrita. Tener la cosa a nombre del propietario o del poseedor significa, ¿cómo se traduce? ¿En qué término? ¿Quién Tenencia. tiene la... Genial, el tenedor. Entonces, cuando yo digo, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, puedo decir lo distinto. Cuando hay un tenedor y este pasa la posesión a quien la tenía a su nombre. O cuando el que posee, bueno, hasta ahí. Esta es la traditio brevi manu propiamente dicha. Acá tengo un tenedor, ¿sí? Y un poseedor. Cuando la cosa la tiene ¿quién? El tenedor. Ejemplo clásico que se les da es el locatario, cuando hay un contrato de locación. El contrato de locación tenemos un tenedor que es ¿quién? El locatario, el inquilino. El inquilino es tenedor, ¿por qué? Porque sí está en el inmueble, pero reconoce un derecho superior en el dueño. ¿Cómo lo reconoce? Bueno, porque le paga todos los meses el alquiler. Le viene a tocar el timbre y le paga. Se reconoce que le está pagando porque hay alguien que tiene un derecho superior sobre él. Bueno, este tenedor tiene la cosa, está en el inmueble. Entonces, está en el inmueble, hay un acto, está en el inmueble en calidad de locatario, llamémoslo tenedor. ¿Qué pasa? Hay un acto jurídico entre este señor que es tenedor y el poseedor que va a ser, en el ejemplo, el locador. ¿Cuál es el acto jurídico típico? La compraventa, supongamos.
puede serlo la donación, pero hablemos de un contrato oneroso. Entonces, el inquilino le compra el inmueble que está habitando a su titular dominial, a su locador. ¿Estamos? ¿Me siguen en el ejemplo? Muy bien. Este tenedor, ¿sí?, le paga el precio, se firma la escritura traslativa de dominio, que es el título suficiente, que ya lo vamos a ver más adelante. Gráficamente o prácticamente, ¿cómo se hace esto? Van los dos, el señor locatario cierra la puerta del inmueble, va a la escribanía con todos los dólares, el locador, el titular de dominio, va a la escribanía, el escribano lee la escritura, firman, se entregan el dinero, o sea, no, primero se entregan el dinero, firman todas las partes, se autoriza la escritura, título suficiente. Nos falta la adquisición de la posesión, ¿verdad? Que por todo lo que venimos viendo requiere ¿qué? Actos. Actos materiales. Actos materiales. Fantástico. ¿Es necesario en este caso algún acto de entrega o de recepción del inmueble? No, si ya está Y no, porque ya tiene la tenencia. Exactamente. Ahora, el señor cerró el departamento o el inmueble, se va a la escribanía, firma la escritura, se desprende de los dólares y se vuelve a la misma casa. Se fue con el bonete de tenedor, ¿y cómo vuelve? ¿Como tenedor? Con el título de propietario. Como poseedor. Como poseedor legítimo, además, bueno, sí, con el derecho real de dominio. Pero ahora quedémonos con la posesión nada más. Vuelve como poseedor. ¿Fue necesario algún acto de entrega? ¿Le tuvo que entregar las llaves este vendedor, este Tradens? No. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el señor tenía ya un corpus, no posesorio, no tenía el animus domini. Ahora, cuando pagó, volvió sí con la capa del animus domini. ¿Entienden? Les vuelvo a leer. No es necesaria la tradición, es decir, no es necesario un acto de entrega cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y o sea, el propietario, pasa la posesión a quien la tenía a su nombre. ¿Se entendió? O sea, tengo un tenedor y un poseedor. Acto jurídico entre los dos, compraventa, donación, el que se les ocurra, y cambio de categoría. Este señor que era tenedor comienza a ser poseedor. El que era poseedor se desprende de su animus domini. ¿Sí? Acá no es necesario, por eso se llama traditio brevi manui, no es necesario que haya ningún acto material, porque, acuérdense lo que yo les dije, por economía, por evitar desplazamientos, sino que si nosotros nos rigiéramos por los requisitos que vimos antes, de que sí o sí, para ser poseedor tiene que haber tradición y actos materiales, este señor locatario tendría que haberle devuelto el inmueble antes de ir a firmar la escritura traslativa de dominio, tendría que haberle devuelto el inmueble al vendedor y después que se lo vuelva a entregar. Es de lógica pura. ¿Alguna duda en esto? Traditio brevi manum propiamente dicha es esto que leí. Entonces, si lo grafican, pongan tenedor que se convierte en poseedor. ¿Cómo? Por un acto jurídico. Pónganle, si quieren, el ejemplo del locador y locatario. Un ejemplo un poquito más moderno se da, por ejemplo, en el contrato de leasing. ¿Vieron del contrato de leasing que tiene una parte en la cual se van pagando, el tenedor va pagando un canon, y en un momento decide, bueno, no, ahora voy a hacer uso de la opción a compra? Bueno, el caso sería el mismo. Cuando le paga ese saldo de precio, ya deja de ser tenedor y pasa a ser poseedor. ¿Les quedó claro esto o alguna duda? Bien, ahora la segunda clase de traditio brevi manum se denomina traditio brevi manum por indicación. No se las voy a leer, se las voy a contar y después lo leemos. Acá lo que tenemos es un tenedor, imagínense el mismo ejemplo del locatario.
que le paga el canon locativo al poseedor, al titular de dominio, obviamente, a un señor A. También va a haber, tenemos un tenedor y un poseedor. También va a haber un acto jurídico, pero no se va a dar este acto entre el tenedor y el poseedor, sino entre el poseedor y un tercero. Es decir, este señor que tiene el inmueble dado en locación, se lo va a vender a una tercera persona. ¿Puede venderlo? Perfectamente. Y el que lo adquiere va a tener que respetar ese contrato hasta su vencimiento, ¿no? En principio. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, tenedor, poseedor, acto jurídico con un tercero, se da acá el acto jurídico. No sé si me ven ustedes, yo los movimientos que hago. Entonces, este señor, que en realidad, a ver, el tenedor se quedó en la casa, ni se enteró a lo mejor que su locador vendió el inmueble. Total, la única consecuencia para él va a ser que en vez de pagarle al señor Juan, o al señor A, le va a pasar a pagar ahora el contrato, el canon locativo, ¿a quién? ¿A quién? Al nuevo poseedor. Al tercero. Al Al tercero. tercero, que ya no va a ser un tercero, va a ser el nuevo poseedor. Entonces, fíjense que acá el tenedor va a seguir siendo tenedor, pero la posesión va a mutar de este señor A al B. Por eso se llama, ¿y qué es lo que tiene que hacer este señor A que dispuso del inmueble? Acto jurídico, contrato de compraventa, por ejemplo, entre A y B, le va a tener que notificar al tenedor que se dio este acto jurídico, para que el tenedor sepa y le pague, cuando el mes que viene venga el señor B a tocarle el timbre, a cobrarle, le pague. ¿Entienden? Ahora, este desplazamiento, esta adquisición de la posesión que hizo B, no requirió de ningún acto jurídico, de ningún acto, no hay actos materiales, porque el inquilino, el locatario, se queda en su inmueble y no hay ningún acto material. No obstante no haber actos materiales, acá tenemos un desplazamiento en la posesión. Este señor B adquiere la posesión, ¿sí? La adquiere porque el animus domini lo tiene la posibilidad física de estar en contacto con la cosa, que es este inmueble locado, y a partir de ahora, el vínculo jurídico del tenedor va a ser con este nuevo poseedor. Por eso, les repito, se llama traditio brevi manu por indicación. ¿Por qué? Porque el señor que vende, o sea, el poseedor que se desprende de esta relación posesoria, le va a indicar a su tenedor que ahora no es más el representante de su posesión, sino que va a poseer a nombre de B. ¿Se entendió esto? Entonces, en el cuadrito sería una T de tenedor, un poseedor y un acto jurídico con una tercera persona. Entonces, esta posesión de acá va a ser adquirida por el nuevo adquirente, valga la redundancia. ¿Dudas? 1, 2, 3. No. Fíjense que estos ejemplos que yo les estoy dando, o sea, que esto que estamos analizando, el título en el programa es Excepciones a la Tradición. De nuevo, en estos casos no hay actos materiales. No los hay porque no se requieren. Bien. Traditio brevi manu, la dejamos de lado. Vamos al segundo párrafo, que es el constituto posesorio. Y acá me dice, no es necesaria la tradición cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia. Escribieron complicado, ¿no? Bueno, no importa, ahora lo vemos. Y constituyéndose en representante del nuevo poseedor. Este caso es el caso inverso, la otra cara de la moneda de la primera forma de traditio brevi manu que vimos. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos un locatario y un locador? El señor locatario, que era tenedor, firma un contrato de compraventa con el poseedor, se convierte, sube de categoría, pasa a ser ya poseedor,
porque compró el inmueble, ¿sí? Y no hay desplazamiento ninguno. Acuérdense de esto que dijimos, el señor se va a la escribanía como tenedor y vuelve como poseedor, al mismo lugar. No es necesario acto de entrega. Este caso es el inverso. El señor que está en la casa como poseedor dispone del inmueble, pero continúa en la casa como tenedor, baja un escalón. ¿Mm? ¿Me siguen? Yo poseedora, vendo el inmueble, pero me vuelvo, firmo la escritura, recibo el precio, pero me quedo en el corpus, me vuelvo al inmueble, no se lo entrego al que lo compró. No obstante eso, voy a dejar de ser poseedor, porque hay algo que se me va. El corpus se me va. ¿Qué desapareció en mí? El animus. Exacto, el animus posesorio. Ahora reconozco un derecho superior en aquel al que yo le vendí. Es decir, poseedor que baja de categoría. Esto que ahora se los leo de nuevo, con esta explicación caserita. No es necesaria la tradición cuando el poseedor la transfiere a otro y se reserva la tenencia, constituyéndose obviamente en representante del nuevo poseedor. Sabemos que el tenedor es el representante del nuevo Profesora, poseedor. Sí. esas donaciones en vida con usufructo hasta el momento de la muerte que hacen algunos padres a sus hijos, ¿es ese caso? No. O sí. ¿Por qué? Bueno, a ver cómo te lo explico. Cuando ustedes avancen un poquito más, van a ver que todos los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión son poseedores. Es decir, en el ejemplo que vos me estás dando, tengo el derecho real de dominio, que es un derecho real sobre cosa propia, y el usufructo, que es un derecho real sobre cosa ajena. Los dos son derechos reales que se ejercen por la posesión. En el ejemplo que vos me das, el papá le dona al hijo, ¿sí? Y se reserva este derecho real de usufructo. Entonces, él va a ser, a partir de esta donación con reserva del derecho real de usufructo, usufructuario, titular del derecho real de usufructo, y su hijo va a ser titular del derecho real de dominio. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? ¿Seguro? Bien. Este señor, como usufructuario, es un poseedor, porque no hay derecho real si no hay posesión. Y el hijo también va a ser poseedor. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo? ¿Puede haber dos poseedores sobre la misma cosa? No. O mejor dicho, sí, dos posesiones, esto no lo deben haber visto todavía, pero hay dos posesiones de distinta calidad, jerarquía. Una cosa es la posesión del titular del derecho real de dominio, y otra cosa, fíjense que estamos hablando del mismo inmueble, porque tiene dos derechos reales ese inmueble, el derecho real de dominio y el usufructo. Hay dos derechos reales, hay dos posesiones, pero no son, no son... Excluyen. Incompatibles. No me salía la palabra, exacto. No son excluyentes, porque tienen distinta naturaleza. Vélez en una nota decía que si yo consideraba al usufructuario en relación al titular de dominio, era un tenedor. Solo en relación al titular de dominio. Pero no se compliquen ahora. Por eso les digo, no es el caso, ¿por qué? Porque el usufructuario no es un tenedor. No es un tenedor. No obstante esto, que yo les digo, en los modelos nosotros los escribanos tenemos un, Natalio Pedro Echegaray, que a lo mejor lo conocen o lo han escuchado nombrar porque es el escribano general de gobierno, lo fue, ya no me acuerdo, es quien desarrolló el esquema escriturario más moderno que tenemos los escribanos de la provincia de Buenos Aires. Y él cuando en sus modelos
de donación con reserva de usufructo, esto que acaban de, no sé quién fue la que lo trajo a la palestra, cuando en la redacción de la transmisión de la posesión, justamente dice, el usufructuario se queda en calidad de constituto posesorio, se transmite y hace referencia al constituto posesorio. Pero la verdad es que yo sola en la doctrina más raza, no estoy de acuerdo con esto, porque no hay cuando yo hablo de constituto posesorio, hablo de tenedor. Y si yo hablo de derecho real, no puedo hablar de un tenedor. ¿Me entendieron? ¿O mazo? Bueno, de esto lo que les tiene que quedar clarito, que tanto el usufructuario, lo van a ver más adelante, pero tanto el usufructuario como el titular de dominio, que en este caso es el nudo propietario, son poseedores. No hay titular de derecho real que sea tenedor, porque obviamente si estamos hablando de los derechos que se ejercen por la posesión, no de la hipoteca. ¿Te quedó claro o más o menos? Por eso yo les hablo del contrato, por eso hablamos de leasing y hablamos de locación como ejemplos. ¿Por qué? Porque el leasing o la locación son contratos y no generan derechos reales, sino generan derechos personales. Ustedes vieron lo que implica, ya vieron, tuvieron clases de derechos reales de la parte general, sí, ¿no? Título y modo. ¿Todo eso lo vieron o no? No sé si adelante. Bueno, no sé si les di algún concepto que les quede flojo porque le falte justamente algún concepto primario. Pero a tu pregunta no sería el mejor ejemplo. Yo te diría que si te toman en el examen, te vayas por el lado de los derechos personales, de los contratos como el comodato, como la locación, como el leasing y demás. Respecto al constituto posesorio, fíjense que no hay publicidad, porque los terceros no pueden enterarse de ninguna manera de que este señor, que hasta hace una hora era poseedor, titular de una posesión legítima, porque era titular del derecho real de dominio, vendió el inmueble, se desprendió y ya no es más poseedor, sino que es tenedor, nombre de aquel, porque él se volvió a su casa, pero en realidad, ¿saben dónde se daba mucho? Esto queda grabado, entonces es más difícil hablar. Pero esto tiene mucho que ver con las ventas simuladas. Cuando un señor está acuciado por las deudas y sabe que se le va a venir una lluvia de acreedores, ¿qué es lo que el vulgo conoce? Bueno, vamos y Es te como venden... los testaferros, ¿no? O sea... Ponele, como dicen ahora. Lo que pasa es que el testaferro es distinto, porque el testaferro sí es titular de dominio. No, es otra cosa. Porque acá lo que estoy hablando, a ver, vamos a simplificar de nuevo. Acá yo estoy hablando de un poseedor que vende, que se desprende del derecho real de dominio, que se vuelve a su casa y que ya no es más propietario de ese inmueble. Esto cuando se hace o da lugar, por eso la doctrina discutió mucho la validez de este constituto posesorio, porque da lugar al fraude a los acreedores. Porque les repito, un señor que se ve acuciado por las deudas, que sabe que le pueden embargar el inmueble, ¿qué hace? Se desprende del inmueble. Se lo vendo a un amigo, pero se queda en la casa. No, bueno, ya no es más titular de dominio. Y ese tercero acreedor no tiene posibilidad de saber que hubo un acto de disposición, porque lo ve al señor viviendo, entrando el auto todos los días, barriendo el jardín y demás. ¿Me entienden? Acá tenemos un poseedor que bajó a la categoría de tenedor. Para este cambio de jerarquía, de relación de poder, debió haber una escritura traslativa de dominio, debió haber un instrumento público. Pero además, para que esto tenga oponibilidad a terceros, la jurisprudencia
y la doctrina, y esto se los digo porque es lo que se pregunta en los exámenes y ustedes tienen que saber, nos dice que además tiene que haber un instrumento que dé lugar o que legalice esta situación de tenedor. Es decir, que debe firmarse una escritura pública, ¿sí? Un título suficiente, pero además un instrumento privado con fecha cierta, ¿sí? Que le dé legalidad a su calidad de tenedor. ¿Cómo lo traducimos esto? Una vez que se firma la escritura traslativa de dominio, este señor va a volver a tu casa, pero debe haber un contrato de locación, por ejemplo, suscripto con el nuevo poseedor, certificado, sellado en el banco, dándole fecha cierta, para que pueda oponerse esta calidad de tenedor cuando los acreedores, por ejemplo, o terceros interesados, quieran ir contra ese inmueble. ¿Entienden esto? ¿O les queda alguna duda? No, ahí ¿Duda? entendí. Mejor. ¿Seguro? Pero Pregunten. los dos actos tienen que estar formalizados legalmente. Es así, Exactamente. la venta Uno va a y ser el alquiler. uno va a ser una escritura pública, porque para transmitir derechos reales sobre inmuebles debemos hacerlo por escritura pública, gracias a Dios, en la generalidad de los casos. Ahora, para darle formalidad y legalidad y oponibilidad a terceros a este constituto, a esta calidad de tenedor, debe haber un instrumento privado, ¿sí? El contrato de locación, ejemplo, con fecha cierta. O certificamos las firmas en el escribano, o lo sellamos en el banco, etcétera, etcétera. Bueno, esto es traditio brevimano y constituto posesorio. Bueno, ¿alguna duda? Tenemos que ver, no puede ser, que hace 45 minutos que estamos con esto. Bien, esto, hasta acá más o menos cerramos lo que tiene que ver con la adquisición de la posesión. Vamos a ver conservación y la semana que viene vemos, porque ya es 1:30, extinción, y seguimos. Bueno. Conservación de la posesión. Conservación de la posesión. El principio general está dado en el artículo 1009. A ver, les quedó claro que ya sabemos todo lo que tiene que ver con la adquisición, ¿verdad? Adquisición originaria, derivada, originaria con consentimiento si la cosa es poseída, mejor dicho, sin consentimiento del poseedor anterior si la cosa es poseída, o cuando las cosas no tienen dueño, todo ese cuadrito, ese esquema que vimos la semana pasada. Tradición, ahí como bloque, como modo de adquirir una relación de poder cuando es bilateral o derivada, y terminamos ahí, con sus dos excepciones. Ahora, para adquirir una relación de poder necesitamos corpus y animus. ¿Se acuerdan que lo vimos en el 1922? ¿Sí? Capacidad, bla, 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 animus y contacto con esa cosa. Corpus, posesorio con las connotaciones de este corpus amplio que estableció Vélez y receptaron los legisladores del 2015. Perfecto. Ahora bien, si yo para la adquisición de una relación de poder necesito corpus y animus para la conservación, el principio general me dice que solo con el animus lo puedo conservar. Es más amplia, digamos así, el principio general con relación a la conservación. Si falta el corpus posesorio, perfectamente puedo continuar en esta relación de poder, puedo seguir siendo poseedor. Fíjense, ¿dónde estoy? La relación de poder se conserva hasta su extinción, aunque su ejercicio esté impedido por alguna causa transitoria. Es decir, que es más fácil conservar la posesión que adquirirla. Para adquirirla yo necesito corpus y animus. Para conservarla, en principio, solo con el animus podré conservarla. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto?
que no tengo que estar todo el tiempo en forma permanente ejerciendo actos posesorios sobre la cosa. Si yo adquirí la posesión sobre un lote de terreno, no implica que tengo que estar todo el día sentado en el lote, ni yendo a cortar el pasto todos los días, ni alambrándolo, ni ir a... ¿Me entienden, no? O sea, solamente con el ánimo, puedo continuar en esta relación de poder. Lo que tengo que tener siempre es ese ánimos, la intención de conservar la posesión o la tenencia. Es importantísima la voluntad de poseer. Principio general de conservación. Voluntad de poseer. La relación de poder se conserva aunque el ejercicio esté impedido por alguna causa transitoria. Cuando esto se traduce entonces que yo puedo conservar la posesión solo a ánimos. Ahora, este principio debo armonizarlo, porque no siempre se conserva la posesión solo a ánimos. Para conservar esa posesión solo a ánimos, y esto métanselo en la cabeza, la pérdida del corpus tiene que ser transitoria. ¿Qué quiere decir transitoria? Que no sea definitiva. Que la pérdida sea temporal, que pueda recuperar ese corpus posesorio. Ese elemento corporal debe tener una posibilidad física de volver al poseedor. Por ejemplo, si yo pierdo una cosa dentro de mi casa, si me olvido el teléfono en la oficina, si no me acuerdo dónde lo dejé, si perdí las llaves del auto, perdí el corpus. Pero, ¿por qué? Porque no puedo abrir el auto y no puedo ejercer actos posesorios con el auto, más que subirme, no sé, al capó. ¿Me entienden? Ahora, esta pérdida debe ser transitoria. Cuando es definitiva, cuando no hay manera de recuperar ese corpus posesorio, el ánimo solo no me sirve para seguir en la relación de poder. ¿Les queda claro este principio? ¿Cuándo es transitoria la pérdida? Les repito, cuando puedo recuperar la cosa. Si no me acuerdo dónde la dejé, si la perdí en un lugar, si la perdí en mi casa, si la perdí en lo de una amiga, y sabemos que la cosa está, pero no sé dónde, si perdí la llave del auto y no la encuentro en alguna cartera, la perdí un día, 2 días, no la puedo encontrar, una semana. Ahora, Profesora, sí, perdón, en el caso de la locación, ¿también iría como ejemplo? En el caso de la locación, A el ver. poseedor pierde el corpus porque se lo da al tenedor, pero lo va a No. recuperar. ¿Es lo mismo? No. A ver, ahí no hay pérdida del corpus, ahí hay un contrato, bueno, ponele, a ver, visto, si yo soy, en realidad no es que perdí el corpus, lo entrego a otra persona, ¿sí? Pero tengo el animus, ¿sí? Ponele que si vos lo querés ver, es un ejemplo, sí, puede ser. Yo no quiero complicarte, porque tendría que explicarte otras variantes, pero ponele que sí. Lo importante es esta posibilidad de recuperarlo, porque en realidad lo que estamos hablando cuando hablamos de que no tenemos el corpus, es que hay una pérdida, bueno, acá sería una pérdida voluntaria. En el caso de la locación, habría una pérdida voluntaria del corpus. Para hablar de transitoriedad, yo puse estos ejemplos más, digámoslo, más gráficos, porque en realidad no hay voluntad de perder el corpus y sin embargo no lo tengo. O sea, ¿se entiende? Yo sé que tengo un locatario y sé dónde está el corpus posesorio. Ahora, cuando yo no encuentro una cosa, por más que la busque, acá tengo una pérdida de uno de los elementos de la posesión, y solamente conservo el animus.
en el caso de un contrato de locación, es más, miren, en todos los contratos de locación se pone una cláusula en la que dice, el locador podrá hacer visitas periódicas, o más o menos así, al inmueble para verificar que esté en buen estado. Se dan cuenta que no hay pérdida del corpus posesorio. ¿Mm? Si yo pierdo una cosa, no hay posibilidad, hasta que no la encuentre de nuevo, de tener ningún contacto material. ¿Entiende la diferencia? Que es sutil, pero existe, está. ¿Se entendió o más o menos? Quien me preguntó, que no sé quién es porque no... Fabiana es... ¿Entienden la diferencia o no? Lo importante acá es que cuando yo pierdo la cosa, a ver, si se cae, si el teléfono, en vez de perderlo no sé, en la casa de una amiga, se me cae al mar, esa pérdida del corpus, ¿de qué tipo es? Será, pues, Definitiva. Definitiva. obviamente, no les digo en la playa, les digo, no sé, en un crucero y se me cayó al mar. Ahí el ánimo solo no me sirve, no es suficiente, vamos a hablar con mayor propiedad, para conservar mi relación de poder, de posesión sobre ese teléfono celular. ¿Se entiende? O sea, lo que yo quiero hacer hincapié cuando les hablo de conservación es que este articulito que no nos dice nada nos dice mucho, porque fíjense, la relación de poder se conserva hasta su extinción, obviamente, aunque su ejercicio esté impedido por alguna causa transitoria. De este artículo lo que les tiene que quedar es, la posesión se conserva como principio general solo con el ánimo. No necesito para la conservación todo el tiempo corpus y ánimo, corpus y ánimo. Ahora bien, esta falta del corpus no puede de ninguna manera ser definitiva, porque el ánimo, o sea, quiero decir, se conserva solo ánimo si en tanto y en cuanto esta pérdida del corpus sea temporaria. ¿Estamos? ¿Para qué Profe, sirve? Sí. yo quería, usted al principio dio el tema de los terrenos, dijo que podía no estar todo el tiempo cortando el pasto y demás. ¿Cómo sería la pérdida, ponerle definitiva de eso, que te usurpen? Claro, bueno, cuando veamos extinción de la posesión, que es el artículo, fíjate, el artículo siguiente en el inciso Sí. B me dice, otro priva al sujeto de Del la sujeto cosa. de la cosa, sí. Claro, ¿por qué? Porque además, bueno, no, lo vamos a ver la semana que viene. Lo importante de este artículo del 1929, ¿para qué es importante esto? Y con esto cerramos, de esta conservación de la posesión solo animus. Porque fíjense que el artículo siguiente me dice, se presume, a menos que exista prueba en contrario, que el sujeto actual de la posesión o de la tenencia, que prueba haberla ejercitado anteriormente, la mantuvo durante el tiempo intermedio. Porque ustedes me dirán, ¿para qué me sirve a mí saber que yo conservo la posesión si no tengo el corpus? Justamente, porque supónganse que estamos hablando de una usucapión. Bueno, no, ustedes no lo vieron. Pero para los juicios de usucapión, para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, necesito posesión y un tiempo determinado. Ya vamos a ver si es 10, si es 20 años. Si yo estoy ejerciendo la posesión 11 años y pierdo la posesión por 2 meses, y esa pérdida pierdo la posibilidad de ejercer actos posesorios por 2 meses, o por 3, o por 4, o si estoy usucapiendo, supónganse, para que sea más fácil el ejemplo, porque por ahí con un inmueble se les complica mucho, supongan que estoy prescribiendo el dominio de un automóvil, y ejerzo la posesión durante 1 año, y pierdo la posesión durante 2 meses porque no sé dónde lo estacioné. Ejemplo recontraburdo les doy, ¿eh? No soy titular de dominio, soy poseedor, pero estoy usucapiendo. Esos 2 meses perdí la posibilidad de efectuar actos posesorios porque no sé dónde está
el automotor, o no sé, durante 2 meses, y la recupero. Como este artículo 1929 sienta el principio general de que la posesión se conserva solo animus, esos 2 meses no se me restan, no es que yo voy a tener que computar el plazo de prescripción más 2 meses. ¿Se entiende? Si yo vuelvo a adquirir el corpus posesorio, es como si ese tiempo que no lo tuve se borrara. ¿Por qué? Porque se presume la continuidad, pero para que se presuma la continuidad, obviamente, tiene que haberse perdido por un tiempo determinado el corpus posesorio. ¿Se entendió? Sí, ¿O sí, más? gracias, profe. Bueno, ¿qué pregunta me dijiste vos sobre los terrenos? No sé si te la contesté, porque me fui por otro lado, ¿no? Más o menos, pero porque había dicho que al principio usted dijo, por ejemplo, un terreno que yo tengo, dijo y dio el ejemplo de que no hace falta que esté todo el tiempo, o sea, un Sí. terreno sin inmueble, digamos, construido ni Sí, nada. tal cual, es lo mismo, sí, el inmueble es el Claro. inmueble. Todo lo que le pongo arriba es inmueble por accesión. La tierra es el inmueble. Ah, Ahora perfecto, gracias. no, seguime la pregunta porque no me acuerdo si te la contesté. Y usted había dicho ese como primer ejemplo, y después cuando dijo lo de la pérdida del corpus que tiene que ser transitoria, dio el ejemplo del celular y eso. En caso Todo. del Lo mismo, es inmueble lo es lo mismo. mismo. Ah, porque Ah, nos fuimos al inciso C. Cuando hablamos de un inmueble, obviamente que no es que se me va a caer en el mar el inmueble, ¿sí? La claro, pérdida del corpus puede ser justamente porque hay, ya lo vamos a ver cuando veamos extinción, es que otro me saca, claro. me impide la posibilidad de efectuar actos posesorios. Si es impedimento, y ahí nos vamos a la posesión viciosa, que la semana que viene yo pensé que íbamos a terminar hoy, pero con 15 minutos así sentados. No sé si ustedes tuvieron 15 minutos, pero yo, desde las 9, se ve que se olvidaron de prendernos el Zoom. Bueno, a mí me gustaría que vinieran con preguntas el martes que viene, porque no sé si ya no entramos en dominio, y si nos vamos de posesión, y no lo tienen muy claro, después se les va a complicar, aunque ustedes tienen varias clases, pero bueno, entonces nos vemos el martes, salvo alguna pregunta última que tenga alguien. Yo quería ¿Nadie? preguntarle una cosa. Sí. Quería preguntarle, cuando usted habló del 1922, que dice que está el corpus y el animus, Sí. o sea, el corpus lo veo, cuando dice por medio de un contacto con la cosa y el inciso B, y el animus, Sí. ¿cuál sería? Que no me quedó bien claro. Acá, el inciso A, por sujeto capaz de, excepto las personas menores de edad, para quienes es suficiente que tengan 10 años. El sujeto capaz de entender y de querer ser poseedor. Esta capacidad implica el animus de, a ver, si tenemos un niño de 5 años, no puede tener ánimos posesorios. Esta capacidad es la capacidad natural que tenemos de querer y de entender ser poseedores. O sea, no ser poseedores, ejercer una relación de poder sobre la cosa. ¿Por qué hace referencia al animus? El animus posesorio implica que no reconocer un derecho superior sobre la cosa sobre la que yo ejerzo esa relación de poder, esa posesión. ¿Estamos? Pero para poder no reconocer un derecho superior, tengo que ser capaz de ello. Sí. Un niño de 5 años no es capaz de no reconocer un derecho superior. Por eso el inciso A me dice que necesito 10 años para adquirir la posesión o para ser poseedor, para tener ánimo posesorio. Es esta intención de comportarme con la cosa. Eso estaría en la... ¿Cómo? Hola. No, pasa que se corta, se entrecorta. Bueno, no sé qué me preguntas. Que... ¿Seguro? Fíjate, No, por no sujeto. Sí. ¿Qué es el animus posesorio? ¿No vieron corpus y animus? La definición teórica. ¿La vieron? ¿Qué es el animus? Sí. Esta intención. como si fuera
Sí, no reconocer, además, completa eso, no reconociendo un derecho superior. Porque yo me prestan no sé, una cosa, cualquiera sea, y me puedo portar con la cosa como dueña porque la uso como relajada, pero no, además, en realidad van concatenados, pero lo fundamental es que no reconozca un derecho superior en otro. Eso es fundamental, que lo tengan claro. Por eso, y de ahí, de este concepto básico, les va a servir para entender la posesión viciosa después, para entender por qué un ladrón, un usurpador es un poseedor. Porque aunque sepa que se metió en un inmueble que no le corresponde, acuérdense, esta gente que se metió en esa casa de Cariló, no un lote, con una chocita en un lote, no, se metieron en una casa gigante de Cariló. ¿Y qué hicieron? Empezaron a ejercer actos posesorios. Bueno, después, lo que vamos a ver después, ¿no? Ejercicio de acciones posesorias y demás del verdadero poseedor. Pero en principio, ese señor estaba comportándose en el inmueble, era poseedor, fue poseedor no sé durante cuánto tiempo, él y su familia. ¿Por qué? Porque se comportaban en el inmueble como propietarios y no reconocían los derechos de nadie más. Se metieron, rompieron y ya está. Difícil de entender si no estamos en esta materia, o sea, en tema, ¿no? Si no estamos estudiando para ser abogados. Bueno, ya me voy yo, no sé ustedes, también. Y no sé cómo cortar esto porque... Profe, hay una compañera que Sí. pregunta qué unidades entran en el parcial, dice que no tiene micrófono. ¿Qué unidades entran en el parcial? ¿Ustedes mañana no tienen con el doctor de Rosa? Yo creo que hasta la 10, pero la verdad no me acuerdo. Así que pregúntenle al doctor de Rosa, que es el titular de la cátedra, y él va a saber decirles. No, Que gracias. va a ser palabra un poco más autorizada que la mía. Bueno, nos vemos el martes. Gracias, Chao, doctora. Gracias. Adiós. Gracias, doctora.